un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital en el día y hora de su preferencia. Las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a la Sonosfera Digital, el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Quienes saben de podcast nos escuchan, que hacemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía. Con la sintonía. La Casa de Nariño se enfrenta en la actualidad a una serie de retos importantes y se espera que Gustavo Francisco Petro Urrego asuma la difícil función de gobernar. Es hora de dejar a un lado las diferencias de opinión y centrarse en desarrollar un conjunto unificado de ideas y posiciones que fortalezcan el proceso democrático. Es crucial reconocer que se está operando en un entorno de posconflicto caracterizado por procesos de reconciliación desafiantes. Sin embargo, con la aplicación de un enfoque equitativo y justo, se puede empezar a vislumbrar un futuro pacífico y próspero. La tarea es ardua y el camino que queda por recorrer difícil, pero es el camino que su presidente y su equipo de gobierno deben seguir para restablecer la confianza en el organismo elegido democráticamente. Escuchar es la clave para lograr el cambio que demandan los colombianos. La historia social del país muestra un declive en la influencia de la clase política tradicional y la necesidad de nuevos líderes que puedan conectar a la población y atender a sus necesidades en el contexto de los problemas locales y globales. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. La inestabilidad dentro del gobierno del cambio, combinada con el estrecho margen de maniobra de la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego, está dando lugar a una falta de control institucional. El panorama político nacional presenta un entorno difícil para su mandatario, que paso a paso carece de suficiente apoyo y respaldo político. Los recientes acontecimientos han causado confusión e incertidumbre al interior del entramado social, lo que indica que actualmente Colombia se enfrenta a una situación difícil. La falta de experiencia de la izquierda en el ejercicio del poder, la polarización del país, la ausencia de relaciones consensuadas con la oposición, los desaciertos en la selección de ministros y cargos administrativos
y las derrotas políticas en el Congreso han tenido un impacto perjudicial en el Estado social de derecho colombiano. Las circunstancias actuales del país presentan un entorno difícil para quienes pretenden impulsar el progresismo socialista en lo que le resta a su presidente al frente del gobierno. El podcast se constituye la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. La significativa divergencia ideológica, la agudización de las posturas frente al proceso de paz total y la agenda política que busca establecer la izquierda ilustran el estrecho margen de acción que tendrá Gustavo Francisco Petro Urrego en los 2 años que le restan de mandato. Su astucia política, exhibida durante su gestión como senador, resultó invaluable para sortear los retos que le trajo el 2024. Ha faltado agudeza estratégica en los numerosos acontecimientos que han configurado la agenda política, económica y social de Colombia durante el gobierno del cambio. Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto no solo el creciente descontento ciudadano debido a la crisis económica y la consecuente reducción del poder adquisitivo, sino también la urgente necesidad de priorizar acciones que respondan a las importantes y variadas necesidades de los ciudadanos. Gustavo Francisco Petro Urrego solo sabe hacer política con mentiras. La crisis fiscal es resultado de sus cuentas alegres y del derroche, fue lo que dijo el senador Miguel Uribe Turbay. Solo en funcionamiento, desde que Petro es presidente, el tamaño del Estado ha crecido en 27%. Inaudito, inaceptable. Es decir, plata recibió Petro, pero plata no hay por la irresponsabilidad de este gobierno. Y a esto se le suma la nueva tributaria, que gracias a Dios el Senado está bien parado para hundir. Porque es inaceptable que le quieran encarecer el costo de vida a los colombianos y destruir miles de empleos. Pero además es contradictorio que el ministro de Hacienda, metido en este nuevo capítulo de corrupción de la unidad de riesgo, venga a imponer una reforma tributaria. Definitivamente, viendo al ministro de Hacienda vinculado a este escándalo y viendo cómo Petro pretende justificar la corrupción, no me queda otra cosa que decir que este gobierno parece Alibaba y sus 40 ladrones. Queda claro que el gobierno Petro es un gobierno derrochón y corrupto. Escándalos de corrupción, derroche y politiquería, el gobierno de su presidente parece Alibaba y los 40 ladrones. Es importante distinguir entre oír y escuchar. Oír es la percepción involuntaria de una sensación a través del oído, mientras que escuchar es una acción voluntaria que implica prestar atención y tomar medidas correctivas en respuesta a una advertencia. Esta distinción es especialmente pertinente en el contexto de la situación actual en Colombia, donde el gobierno no ha abordado adecuadamente la crisis económica del país y el consiguiente malestar social. La indiferencia del Estado o la minimización de los hechos no solo es un acto de mezquindad e incompetencia, sino que también alimenta los ánimos polarizadores de las corrientes ideológicas extremas. A medida que el año llega a su fin y se acerca el periodo de vacaciones, es un momento oportuno para abordar los problemas que se están presentando en la administración liderada por Gustavo Francisco Petro Urrego. El año 2024 será recordado como un año difícil, caracterizado por errores de procedimiento y traiciones políticas dentro de un panorama democrático complejo e incierto. El Senado pretende sabotear su proyecto de ley de financiamiento buscando que el gobierno caiga, incluso con un golpe de Estado, fue lo que aseguró su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.
Congreso, con los amigos de Duque, no quieren que la paguemos, porque creen que vamos a colapsar, arruinando ellos irresponsablemente a Colombia entera y a todas sus empresas. La ley de reactivación económica que presentamos trae un artículo que no se discute en la sociedad colombiana, que todas las empresas de Colombia bajen su impuesto para reactivar la economía. Es lo que proponemos, que la clase media baje sus impuestos para reactivar la economía. Pero como proponemos una contrapartida que tiene que ver con que los juegos de suerte y azar paguen más impuestos, y hay amigos de ellos que no quieren hacer esa ley, o porque proponemos que el carbón y el petróleo de exportación pague más impuestos, porque quieren seguir en este tipo de economía que ya muere hoy en el mundo, o porque no quieren que los más ricos de los ricos de Colombia paguen más por dividendos, que es sacar la plata de las empresas, y eso va contra la reactivación. Entonces quieren sabotar la ley buscando que el gobierno caiga incluso en un golpe de Estado, como lo he venido denunciando. Está pasando del descaro al cinismo. Ahora, votar en contra de imponer más impuestos a los ciudadanos es un golpe de Estado. El pacto histórico que se constituyó con la intención de congraciarse con diversos sectores del ecosistema social ha dado paulatinamente un giro de 180 grados, partiendo de la premisa de que en política todo vale, se está alejando de las necesidades y pretensiones del Ejecutivo. La composición del equipo presidencial no ha dejado de suscitar inquietudes no solo sobre la idoneidad de las personas y las funciones asignadas, sino también sobre la credibilidad del equipo en su conjunto, dada la serie de escándalos que han empañado su imagen pública. Los 28 meses, 857 días de mandato han sido más que suficientes para ver que el país se le salió de las manos a Gustavo Francisco Petro Urrego y las corrientes de izquierda que están en el poder. La credibilidad de los cambios propuestos es cada vez menor, al igual que el nivel de apoyo de los sectores sociales y políticos nacionales e internacionales. Hemos sido neutrales ante los conflictos de la codicia en el mundo, pero hemos sido activos frente a la paz del mundo y de Colombia, fue lo que dejó entrever su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. El año entrante el mundo va a cambiar en los espacios del poder. Los que este año se consideraban enemigos en el mundo, ya van a ver ustedes, el año entrante se considerarán aliados. Muchos se sentirán traicionados, abandonados. Sobre los mismos que caen bombas, seguirán cayendo bombas, los niños. Esas nuevas alianzas que se forjarán en el mundo como las de hoy, no tienen sino un eje: la codicia, el negocio, el comercio. No hay nada más detrás de ellos, y bien ha hecho Colombia en estos 2 años al menos en mantenerse neutral frente a la codicia y mantenerse activa frente a la paz tanto del mundo como de Colombia. Ustedes aprenderán también, no solo lo han hecho ya, a cómo se hace la guerra, sino a cómo se hace la paz. Y la paz se hace hablando con el pueblo, logrando que el pueblo sea el verdadero dueño de sus destinos, el verdadero dueño de su territorio, de las cosas que construyen una patria. Porque la patria con P es ante todo pueblo y paz con P. Pueblo y paz con P, que distante está de la mitomanía y la charlatanería que caracteriza a su presidente. La incapacidad del gobierno para gobernar con eficacia está contribuyendo al aumento de la violencia, la corrupción y los enfrentamientos radicalizados. A esto se suma el desgobierno general en el que se encuentra Colombia. Es poco probable que su mandatario, que no capitalizó su mayoría en la legislatura durante su primera parte del mandato, pueda sacar adelante sus iniciativas ahora que todos los partidos se están desmarcando para sacar rédito en las elecciones de 2026. Es evidente que el gobierno del cambio no es la solución a los problemas sociales de la nación. La credibilidad del Estado
se ve socavada por una serie de desigualdades que aumentan las diferencias dentro del colectivo social, un cisma político que intensifica las tensiones y exacerba las viejas divisiones. El amor es la mejor política antidrogas porque todos tenemos familia. Ustedes lo verán en la práctica cuando recorran los territorios. Una alucinación más que su presidente Gustavo Francisco Petru-Rego dejó dentro del tintero en la escuela de cadetes frente al ejército. A veces el amor es la mejor política antidrogas. Y como presidente se lo digo, porque todos tenemos familias, barrios. Ya ustedes lo verán en la práctica cuando recorran todos esos territorios que los esperan, difíciles muchos. Hay que pensarlos primero, ojo. A veces la juventud lo lleva a uno a actuar antes de pensar en tierras extrañas, en culturas extrañas. Nos estrellamos con poblaciones que piensan de otra manera, sienten de otra manera, cantan y bailan de otra manera. Y hay que tener respeto siempre, respeto a la diferencia, a los diferentes, comprenderlos antes que nada. El buen mando es el que puede entender a la gente de la región donde se va a ubicar. No solamente entender a la población, sino ya ubicando sus necesidades, ubicando sus carencias, intentar con lo que se tenga, llenarla, ayudarla, construir tejido social. El ejército que construye tejido social es como el árbol que echa raíces tan profundas que se vuelve indestructible. También es amor eso. También un ejército no es un aparato aislado de la población colombiana, sino parte de ella. Sufre lo que ella, tiene las carencias de ella, pero también las ventajas de ella. El buen mando es el que puede entender a la gente de la región donde se va a ubicar. El ejército que construye tejido social. La agenda del gobierno para 2025 identifica una serie de temas urgentes que requieren atención inmediata por parte de la administración de Gustavo Francisco Petru-Rego. Esta coyuntura exige del Ejecutivo seriedad, serenidad y decisión, así como voluntad popular para aceptar una forma diferente de concebir el mundo e imponer el progresismo socialista en el país. Está claro que lo más urgente es moderar las demandas del cambio. Es indispensable identificar puntos de conciencia y establecer estrategias conjuntas que vayan más allá de las exigencias irrealizables de quienes se aferran al legado del grupo guerrillero M-19. Es esencial entablar un diálogo constructivo sobre las reformas y asuntos conexos, garantizando que el ecosistema social colombiano permanezca intacto. El reto clave para los ministros que no han tenido la influencia necesaria para defender en el Congreso las reformas propuestas y las transformaciones fundamentales para la izquierda política colombiana es desarrollar propuestas claras, bien fundamentadas y argumentadas. El enfrentamiento directo y radicalizado con la oposición alcanzará el punto álgido en 2025. Los nombres que le ponen a las reformas tienden a confundir a los colombianos, pero lo importante es lo que hay de fondo, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Lo primero es que yo quiero llamar las cosas por su nombre. Aquí le pusieron a la reforma tributaria ley de financiamiento y es esto para quizás tratar de distraer un poco al colombiano. Esa reforma tributaria que presenta el gobierno y que estaba incluso piloteando el ministro Ricardo Bonilla no podía seguir teniendo un ponente, por decirlo así, cuestionado y señalado de corrupción como era este ministro Bonilla, que ya ha renunciado. Nosotros le hicimos esa moción de censura porque sabíamos que tenía que apartarse por simple ética y por darle pues confianza al país, ya que estaba detrás de una cartera muy importante. Ahora, el Congreso estaba pensándola en el tema de cómo lograr apoyar algo que está impulsando un ministro
el cual su mano derecha está señalando de corrupción, de cohecho. Y bueno, pues ya se aparta del cargo. Ahora ya le queda a esos senadores de la Comisión Tercera la decisión de si hunden o no esta reforma tributaria. Pero ahí yo quisiera hacer un análisis un poquito más profundo, y es ¿por qué el gobierno insiste en pedir estos 12 billones de pesos a través de esa reforma tributaria o ley de financiamiento, como ellos le llaman, cuando tienen las fiducias llenas y llenas y llenas de dinero? Nosotros, por ejemplo, hicimos un debate de control político a la ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y ahí les demostramos que de 2.3 billones de pesos que recibieron, primero recibieron 500 mil millones, luego 1.8 billones, solo ejecutaron el 2%. Aquí Colombia está conociendo graves casos de corrupción, pero también está conociendo el bajo nivel de ejecución que se está teniendo en varios ministerios. El mismo presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha denunciado que más de 95 billones de pesos están en fiducias, no se han ejecutado. ¿Por qué, si el gobierno tiene más de 95 billones de pesos que no se han ejecutado, insiste en sacarle al colombiano, empresario, comerciante, independiente, trabajador, asalariado, la platica a través de impuestos en esta nueva reforma tributaria? ¿Por qué insisten esos 12 billones si no han sido capaces de ejecutar lo que tienen allí guardado? Piden plata para todos lados y no ejecutan los fondos con los que cuentan, y luego se van en corrupción. Este será un momento crucial entre quienes apoyan sin reservas un compromiso de paz total y los acuerdos que se tejen con quienes han hecho un daño significativo al país a través de la violencia. El panorama político y social se caracteriza por la falta de consenso entre los diferentes sectores, lo que está contribuyendo a la aparición de divisiones en el seno de la sociedad colombiana. La confrontación institucional ha dado lugar a un estado de incertidumbre en el sistema jurídico colombiano. Esto ha generado una importante división entre los partidarios de la izquierda y los escépticos frente a la reincorporación de los actores armados a la vida pública sin que reconozcan sus crímenes, dejen de delinquir, paguen sus penas y se sometan a la ley. Existe una falta de consenso sobre la cuestión del perdón y el olvido sin consecuencias ni reparaciones. Lo que ocurre es que Gustavo Francisco Petro Urrego no solo cuenta con soldados en la izquierda, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Entonces, aparte del impacto que tienen los escándalos de corrupción en el gobierno, yo creo que la baja ejecución también tiene un impacto. Y lo que pasa es que, como decía el representante Osorio, ¿no? Hay reformas de reformas, hay unas que sí están pasando, otras que no. Yo lo dije inicialmente. Así como la reforma política está caminando, la reforma a la justicia está dando, también hay reformas como la reforma tributaria que se está quedando. Pero Jessy, yo le voy a responder su inquietud. Lo que ocurre es que el gobierno no solamente cuenta con sus soldados de izquierda aquí en el Congreso, sino también cuenta con uno que otro politiquero de la oposición que tira a mostrar una cara en la calle y otra cara en el Congreso. La reforma a la justicia, Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, vallecaucano, que dice ser opositor, pero ahí está ayudándole a sacar la rebaja de penas para terroristas, financiadores del terrorismo, secuestradores, extorsionadores. A la gente en la calle y en el valle le dice que es opositor a Petro, pero aquí le está sacando adelante, que presentó la fiscal de Petro, la ministra de la Justicia de Petro. Por gente como esta, por politiqueros como estos, de falsa oposición, como Carlos Fernando Motoa, pues es que muchas reformas avanzan. Y eso ocurre también en la otra cámara, que sería la Cámara de Representantes. Si Petro estuviese solamente con su gente de la izquierda, con sus representantes leales de gobierno, claramente pues no podría sacar adelante las reformas, pero ahí le están ayudando uno que otro camuflado, con doble cara, como este señor Motoa. El gobierno del cambio cuenta con uno que otro politiquero de la oposición que están ayudando a que avancen las reformas. El inestable entorno local, unido a una política de izquierda equivocada, es una estrategia ineficaz para ganar influencia internacional.
se asemeja a centrarse en un asunto menor mientras se ignora uno importante dentro de su propio ámbito. Se trata de un movimiento estratégico que agota el capital político con otros gobiernos e impone compromisos a corto, mediano y largo plazo. El escenario demuestra la falta de fortaleza del Ejecutivo y merma el margen de maniobra del gobierno efectivo de la administración de Gustavo Francisco Petro Rego. Al gobierno nadie le ha quitado nada. Lo que dice le tumba a la Corte es una aprobación inconstitucional que se dio en el Congreso, fue lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Carlos Eduard Osorio. La Corte Constitucional no le ha quitado nada al gobierno. El Congreso aprobó una norma inconstitucional. Ahora bien, usted ya le sacó la lista de todos los tributos que de alguna manera hacen parte de esa bolsa para completar 12 billones de pesos. ¿12 billones de pesos para qué? 12 billones de pesos para derrochar, 12 billones de pesos para que se queden en las fiducias, 12 billones de pesos para viajar en helicópteros, para gastos suntuarios, para gastos de funcionamiento, para la Unidad Nacional de Gestión, para la atención de riesgos y desastres, para carrotanques, para tierras, para la Unidad de Gestión de Tierras. Para eso son esos 12 billones de pesos. Pues yo creo que con esos impuestos lo que se hace es deprimir más la economía. Alejandro Campo y el gobierno no se han preguntado por qué los recursos, por qué el recaudo del año 2024, este año que avanza, que se deben recortar más de 50 billones. Óigase bien, 50, ¿por qué se han venido al piso? La respuesta es muy sencilla. La reforma tributaria del 22 que empezó a regir en el 23 y que su mayor impacto fue en este año, pues ahí están las secuelas. Lo dijimos, lo advertimos, lo anunciamos, lo anticipamos, pero no nos creyeron y esas son las consecuencias. Y ahora quieren seguir estrangulando a muchos sectores como el de hidrocarburos que genera empleo. Con los hidrocarburos, hace poco el representante Alejandro Campo aprobó un proyecto que yo también aprobé, que es el de las regalías, el presupuesto bienal de regalías. ¿De dónde salen esos recursos, por Dios? Pues justamente de esos hidrocarburos y de ese sector al que quiere estrangular el gobierno del presidente Petro. Entonces, yo creo que hay una gran incongruencia. Este es el gobierno del caos, de la incoherencia, de la corrupción y del cambio hacia atrás. La falta de capital y competitividad está impidiendo alcanzar un punto de equilibrio. Los índices de pobreza están afectando la inversión social y están teniendo un efecto perjudicial en la clase media colombiana, quienes votaron por su presidente en las anteriores elecciones, decepcionados por la actuación del gobierno, piden a su mandatario que cumpla los compromisos que adquirió durante su campaña. Escucha en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube, Andrés Barrio Rubio, periodista y podcaster, tu fuente de información, análisis y entretenimiento. No te pierdas su voz. Sigue Andrés Barrio Rubio hoy mismo. Quedan pendientes la defensa de la democracia, la solución a la crisis social, la refundación de los cuestionados ejes del progresismo, el fortalecimiento de las instituciones y la lucha frontal contra la corrupción. Es imperativo que la administración de Gustavo Francisco Petro Rego se reinvente de inmediato, estableciendo convergencias con sectores ideológicamente distantes del gobierno y vinculando a las regiones, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos El costo del poder. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. También es necesario determinar el rumbo estratégico que guiará el curso de un Estado que será liderado
por un equipo ministerial que deberá reacomodarse en enero. Es esencial establecer un enfoque de colaboración entre las tres ramas del poder público, en línea con el modus operandi de la izquierda. La actual estructura de gobierno no ha logrado ganarse el apoyo popular a pesar de su intento inicial de administración progresista. Esto ha dado lugar a percepciones de inexperiencia y falta de claridad sobre lo que se está haciendo desde el Ejecutivo. Opinando y analizando con razón, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.